Entonces, ahora vamos a trabajar todo lo que viene a ser aplicaciones en línea. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de los navegadores. Vamos a trabajar algunas configuraciones, ¿no? Y el funcionamiento de alguno de estas herramientas que nosotros utilizamos a diario, ¿no? A ver, em, primero, a ver, ¿qué entendemos por una red? A ver, ¿qué venía a ser una red? A ver, ¿qué venía a ser una red? A ver, bien, a ver, Dispositivos interconectados que pueden intercambiar datos. ya, ya, muy bien. ¿Qué más? Ya, a ver, recordemos. Cuando hablamos de red, sí, lógicamente viene a ser pues un conjunto de máquinas, ¿no? Pues, de dos a más máquinas conectadas entre sí, dentro de una misma área geográfica. ¿Ya? Ahora, cuando, cuando hablamos de Internet, Internet ya viene a ser, ojo, ya viene a ser la unión, ya vamos a llamarlo así, ¿no? De todas estas redes, ¿no? Enlazadas entre sí. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, ya, listo, a ver, veamos. Oh, ya, ahí, ahí, a ver un momento, por favor. A ver, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos nuestro dispositivo, ¿no? Ahí está. Entonces, las redes, ¿sí? Las redes viene a ser, ¿sí? Este conjunto de máquinas, ¿sí? Que están conectados entre sí, ¿ya? Están conectados entre sí, ¿ya? Ahí está, conectados entre sí. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser una red. Ojo, estas redes están a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial, ¿ya? Ahí está.
¿Cuál falta? Este. Acá, todas entre sí. Faltan estas dos. ¿Cuál más falta? Ah, no, ahí está. A ver, ¿cuál más falta? Ahí están, ¿no? Creo que están todas. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué viene a ser Internet? ¿Qué viene a ser Internet? Internet ya viene a ser, primero que nada, a ver, las redes, como les repito, están a nivel mundial. ¿Ya? A nivel mundial. ¿Ya? Ahí está. A nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de Internet, ya cuando hablamos de Internet, ya hablamos de unir, ya hablamos de unir todas y cada una de estas redes, pero ojo, estamos hablando ya de manera global, de manera internacional, ¿sí? De manera internacional. Por eso que de ahí viene la palabra Internet. Internet internacional y red, ¿no? Red internacional, ¿sí? Entonces, esto viene a ser Internet, ¿ya? Todo eso, ¿sí? Hayamos visto también el concepto de lo que es un servidor. ¿Qué venía a ser un servidor? A ver, ¿qué venía a ser un servidor? A ver, Es un sistema Profesor, ingeniero que almacena y suministra información. ya, bien, bien, efectivamente, ¿no? Los servidores, ojo, los servidores nos permiten precisamente almacenar información, ¿ya? Nos permite almacenar información, ¿ya? Entonces, primero, nosotros tenemos una gran variedad de servidores, ojo, una gran variedad de servidores, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los servidores web, los servidores de base de datos, los servidores, por ejemplo, de videos, los servidores FTP que nos permite, por ejemplo, realizar diferentes tipos de descargas. Tenemos incluso los servidores en la nube, ¿sí? Todos aquí han utilizado los servidores, perdón, lo que es el almacenamiento en la nube, ¿no es cierto? A ver, levanten la mano, a ver. Ya, por ejemplo, ¿qué servidores, perdón, qué almacenamientos en la nube han utilizado? A ver, a ver, ¿qué almacenamiento en la nube han profesor, utilizado? A ver, OneDrive, el OneDrive. Google Drive, Microsoft OneDrive. ya, ya, muy bien, ya. A ver, vean, cada uno de estos almacenamientos, por ejemplo,
lógicamente, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite almacenar nuestra información, ¿ya? En la nube. ¿Y eso qué implica? De que, ojo, aquí nosotros ya no estamos utilizando ningún espacio físico, sin ningún espacio físico de nuestros ordenadores, ¿ya? Ningún espacio físico de nuestros ordenadores. A eso se refiere lo que es el almacenamiento en la nube. Dentro de estos almacenamientos en la nube, por ejemplo, sí, lógicamente vamos a tener, por ejemplo, el Drive. Tenemos, por ejemplo, el Mega. ¿Quiénes han utilizado el Mega, por ejemplo? A ver. ¿Nadie? Ya, por ejemplo, tenemos lo que es el almacenamiento de Microsoft, ¿no? Drive. Luego tenemos, por ejemplo, se me fue el otro. El Dropbox, ya, que es otro de los almacenamientos, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Podemos utilizar para almacenar nuestra información, ¿no? Hay una gran variedad, en realidad, ¿no? Una gran variedad. Pero vean, por ejemplo, todo este almacenamiento, ojo, está alojado necesariamente en un servidor. Incluso hay servidores virtuales. Ojo, habíamos visto, por ejemplo, lo que viene a ser el servidor de Google, ¿no es cierto? Que son cuartos inmensos. Y estos cuartos pues, son cuartos físicos, ¿no? Entonces imaginen la potencia que estos deben tener para almacenar toda esta información. Entonces, lo mismo va a ocurrir con un servidor virtual, ¿no? Lógicamente que en este caso pues ya no van a ser cuartos inmensos, ¿no? ¿No? Que va a estar en la nube. Ahora, cada uno de estos, por ejemplo, de estos servidores virtuales, o en este caso de estos almacenamientos virtuales, ¿sí? Tienen, por ejemplo, sus características. Hemos visto, por ejemplo, en el Drive, en el Google Drive, ¿no? En este caso, bueno, nosotros utilizamos el institucional, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos ofrecen hasta 100 gigas de almacenamiento. Bien. Nos ofrecen hasta 100 gigas de almacenamiento. En un correo personal, un correo que nosotros tenemos, nos ofrece, por ejemplo, 15 gigas de almacenamiento gratuito. Por ejemplo, en el Mega, que es otro almacenamiento en la nube, ¿no? Este, por ejemplo, nos ofrece 20 gigas, pero hay ciertas diferencias, por ejemplo, con el del Drive, ¿no? Igual, el de Microsoft creo que este nos ofrece 4 también, ¿no? 4 gigas, al igual que el Dropbox. El Dropbox, por ejemplo, nos ofrece 3 gigas de almacenamiento, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características. ¿Ya? Incluso, si se han podido dar cuenta, eh, tenemos incluso niveles de seguridad, ¿sí? Niveles de seguridad en este tipo de almacenamientos, ¿sí? Entonces, todo esto, ojo, todo lo que nosotros encontramos en Internet, ya todo lo que nosotros encontramos en Internet debe estar almacenado, sí, debe estar almacenado en un servidor. Si no lo encontramos en un servidor, simplemente no está, pues no, o perdón, si no lo encontramos en la internet, ¿no? Si no lo encontramos en internet, simplemente no está pues en un servidor, ¿no? No se encuentra en un servidor, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Dentro de lo que viene a ser la Internet, ¿no? Como les indicaba, nosotros utilizamos lo que vienen a ser los servidores. Lógicamente estos servidores son máquinas que están repotenciadas, ¿no? Que tienen una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, veamos. A ver, ya. Ponerle nuevo y no guardar ya. Bien. Primero, ¿no? Ya. Primero, nosotros, ¿no? Como les decía, eh, vamos a tener un servidor, ¿sí? Vamos a tener un servidor, ¿sí? En este servidor pues se va a almacenar todas las páginas que nosotros conocemos, incluso, ¿no? Incluso lo que vienen, lo que vienen a ser las imágenes. Cualquier imagen que nosotros utilizamos, ¿no? Que descargamos por internet, que vemos, ojo, están en un servidor, ya están en un servidor, ¿ya? Ahora, por ejemplo, eh, acá vamos a tener, por ejemplo, el servidor, le voy a poner, por ejemplo, no queremos buscar, no sé, la página de la universidad, por ejemplo, ¿no? La página de la universidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ahí está. Vamos a bajar el tamaño de letra. Ya, listo, ahora sí. Ya, ahí está bien, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, primero, recuerden, para conectarnos nosotros al internet, ¿sí? Primero que nada, necesitamos de una IP. Ojo, necesitamos de un IP. Este IP, ¿sí? Viene a ser nuestra dirección, es decir, de donde nosotros nos estamos conectando, ¿sí? De donde nos estamos conectando. Es como la dirección pues de nuestro domicilio, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, estas IPs, ya, estas IPs son únicas. Ojo, no se pueden repetir, ¿ya? No se pueden repetir, ¿ya? Ojo con eso. En este caso, por ejemplo,
Profesor, disculpe, ¿soy la única que no está escuchando o es que su audio está mal? a ver, No se escucha. a ver, ahora. Sí, ahora sí, profesor, está bien, Ahí, ya. gracias. Listo, listo, ya. A ver, les indicaba. Vean, cuando nosotros nos conectamos, ya, cuando nosotros nos conectamos a Internet, nosotros vamos a tener esta dirección IP, ¿no? En este caso es 192.168. Estos dos últimos dígitos son los que van a variar, ¿sí? Son los que varían. ¿Qué sucede acá? Nosotros vamos a tener un IP, ¿sí? Vamos a tener un IP que va a ser por regiones, es decir, por zonas geográficas. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar a hablar por países. Perú, Chile, Argentina, ¿qué más hay? Bolivia, Guatemala, entre otros. ¿Ya? Entonces, estas IP se distribuyen primero por regiones. ¿Ya? Por regiones. ¿Ya? Luego, luego, estas IPs se van a distribuir, ¿no? Por país. En Perú, por ejemplo, se va a distribuir por cada departamento, ¿cierto? Cusco, Arequipa, Tacna, Loreto y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? A ver, vean. Ahí, ahí. A ver, un momentito, por favor. Ya. Wow. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Ah, aquí está. Wow, pues, no hay. A ver, un momento, por favor. Ahí está. No sé. A ver, un momento, por favor. Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo agrandamos un poco, a ver si no se distorsiona tanto. Ya, ahora sí. Ya, a ver, ahí está. A ver, se visualiza, ¿no? Los números. Vean, ¿qué sucede? Por ejemplo, a ver si se distingue, por favor. Vean, acá nos dice, ¿no? 132.18.0.0 hasta 132.18.3.255. ¿Sí? Vean, ¿esto qué implica? Por ejemplo, que primero una red, ¿sí? Va a iniciar desde el punto cero, ¿no? Esto es de aquí, hasta 255. Entonces, vean, incluso acá, vean, acá dice 0 y acá dice 3. Es decir, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, va a ir 132, ¿no? Va a ir ya acá.
por ejemplo, ¿no? Según este ejemplo, ¿no? 132.18.0.0. Este de aquí, ¿sí? Este de aquí va a empezar a distribuirse, ¿sí? Va a empezar a distribuirse, ¿no? Con la IP, ¿no? 132.18.0.1. El siguiente va a ser 132.18.0.2 y así sucesivamente. E igual este, ¿no? 132.18.0.3. Es decir que cada IP, ¿ya? Cada IP, ¿sí? Va a ser para una máquina. Para una máquina. ¿Sí? Entonces, en este primero, por ejemplo, vamos a tener hasta 255 máquinas, ¿sí? Conectadas, ¿no? Que van a salir de este IP principal. Es decir, es como si se ramificara, ¿sí? Como ramas, ¿no? Se empieza a distribuir. Y esto ocurre, ojo, como les indicaba, por zonas geográficas, ¿sí? Una vez que termine los 255, ¿qué va a pasar? Va a seleccionar el siguiente, ¿no? 132.18.1.0. E igualito, ¿no? Igual, ¿no? Va a empezar a distribuir las diferentes redes. Entonces acá, por ejemplo, va a ser, ¿no? 132.18.1.1. El siguiente va a ser 132, ¿no? 18.1.2. Y así, para cada uno de ellos. ¿Sí? Para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de distribución de las IPs. ¿Ya? De las IPs. ¿Ya? Ahora, estas IPs, les vuelvo a repetir, ojo, son únicas. ¿Ya? Son únicas. No, no se repite. ¿Ya? No pueden haber dos dispositivos, dos máquinas, ¿sí? Dos máquinas con la misma IP. ¿Ya? Pueden haber dos máquinas con la misma IP. Ya esto hay que incluir lo siguiente. Todo sitio web que nosotros visitamos, cualquier sitio web, tiene su propia IP. ¿Ya? Tiene su propia IP. ¿Ya? Ojo con eso. Y son totalmente diferentes. Cada IP es totalmente diferente. Entonces, esta es la manera de cómo se distribuye, ¿no? De manera general, de cómo se distribuye, ¿no? Estos IPs, ¿no? Para poder conectarnos, para poder conectarnos al Internet. ¿Ya? Ahora, entonces, lo mismo va a suceder con los servidores. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos una dirección web, como les indicaba, primero que nada necesitamos de estas IPs. ¿Ya? Necesitamos de estas IPs. Luego, cuando por ejemplo nosotros buscamos Andina del Cusco, no desde nuestros ordenadores, uandina, ¿no? uandina.edu.p, estas se van a dirigir al servidor donde se encuentre, o donde se encuentre este sitio web. ¿Ya? Donde se encuentre este sitio web. Ahora, en Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son? ¿Son 600 o más? No, 600, perdón. ¿Alguien sabe cuántos estudiantes son en toda la universidad? ¿O no? ¿A cuánto ha subido?
¿Nadie? Ya. Por ejemplo, en Cusco somos más de 400.000 pobladores, ¿no? Aproximadamente, si más no me equivoco. ¿Ya? Entonces, imagínense, solamente en la región del Cusco, ¿no? La mitad de esas personas pueden que estén buscando lo que es el sitio web de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? El sitio web. Entonces, imagínense la carga, ¿sí? La carga que, que tiene, pues, o que debe soportar estos servidores, ¿no? Que debe soportar estos servidores, ¿no? Entonces, no solamente, no solamente eh, va a depender, ¿no? De los usuarios, sino de la cantidad o la capacidad que debe contener o que debe tener este servidor para soportar todas las visitas, ¿no? Que tenga este sitio web. No sé si alguien vio esta película del creador de Facebook, de Mark Zuckerberg. ¿Alguien vio alguna vez esta película llamada La Red? ¿La Red? ¿O redes sociales? Red social. ¿Alguien vio? Ya. Por ejemplo, en esta película de red social de Mark Zuckerberg, ¿no? Pero no es su película en sí, o sea, no es de que lo haya hecho, ¿no? Es relacionado a su vida, sí, lógicamente. Pero, y bueno, habla de sus inicios, cómo empezó, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, allí hay una parte en la que él crea bueno, empieza a crear ya lo que es la red social, pero lo crea pues para su universidad, ¿no? Entonces, hay un momento, ¿no? En el que tanto los estudiantes, no solamente la población de estudiantes, empiezan a entrar, ¿no? A este sitio web hasta el punto, ¿no? De haber colapsado el servidor, ¿no? Y cuando colapsa el servidor, ¿ya? Cuando colapsa el servidor, eh, simplemente pues deja de funcionar la página web, empieza a trabajar más lento y por último pues no, ya no hay una conexión estable, es decir, no hay pues no se puede navegar tranquilamente, ¿no? Entonces ya no soporta toda esa carga y cae el servidor, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces cae el servidor? Porque no soporta la capacidad de visitas que pueden haber, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿sí? La capacidad, ¿no? La capacidad de nuestros servidores para que los sitios web puedan trabajar adecuadamente, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder acá. Si más de la mitad de la población del Cusco empieza a entrar al sitio web de la Universidad Andina y este no tiene la capacidad de, de visitas a esta página, entonces simplemente va a haber un momento de colapso. No sé si les haya pasado, por ejemplo, cuando ustedes han registrado sus matrículas, ¿no? Cuando ustedes han registrado sus matrículas, no sé si les ha pasado, eh, que hay un momento en el cual ya no pueden hacer sus matrículas, es decir, se colapsan las matrículas. No sé si les haya pasado. ¿A nadie? No, profesor. ¿No? Ah, entonces ya han aumentado la capacidad de almacenamiento del servidor de la universidad. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, antes,
todavía estaba colapsada, ¿no? No estaba preparado, en otras palabras, para soportar pues la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces ahora parece que sí. No hay un punto en el que colapsa. Bueno, no tanto para soportar, sino que ocurría. Ya en las fechas de matrículas, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay un día en el cual pues todos los estudiantes se quieren matricular, ¿no? Las largas colas, ¿no? Que cubren cuadras, ¿no? Entonces, es ahí donde se demuestra pues la capacidad de los servidores, porque todos empiezan a matricular, todos empiezan a entrar al sitio web, ¿no? Para poder reservar sus matrículas. Y si no soporta la capacidad de visitas, ya, pues colapsa, ¿no? Ese se acaba pues en un día solamente la cantidad de usuarios pues inmenso, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer, ¿no? O saber cuánto de capacidad voy a necesitar, ¿no? Entonces pueden ver esta película, se llama Red Social, Mark Zuckerberg, la pueden ver, muy interesante. Y también nos explica un poco de cómo funcionan estas redes sociales, qué es lo que necesitan y saber, ¿no? La historia de este personaje, ¿no? Hecho millonario por crear un sitio web, ¿no? ¿Quién no utiliza, quién no utiliza Facebook? A ver, yendo a esta pregunta, a ver, un pequeño paréntesis. ¿Cómo consideran o cómo creen ustedes que Facebook obtiene sus ingresos si Facebook es gratis? A ver, a ver. ¿Cómo creen ustedes que Por Facebook, los anuncios, por los? la publicidad, Ya, muy bien, claro. En realidad eso eran esos vienen a ser pues, la primera táctica de Facebook, ¿no? Empieza a poner anuncios, ¿no? Empieza a poner anuncios en Facebook. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Y lo han visto y no sé, tal vez alguien lo ha utilizado. eh, Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una publicidad, ¿no? Nos ofrece Facebook, por ejemplo, una sectorización, una segmentación de la población, ¿no? Por ejemplo, no sé si quiero vender autos, ¿no? O cualquier producto, ¿no? Cualquier producto. Por ejemplo, ¿no? Cuando queremos vender cualquier producto, por ejemplo, autos, ¿no? Nos permite sectorizar a esta población, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Lógicamente Facebook ya almacena toda esta información, ¿no? Mediante las búsquedas que hacemos a diario nosotros, ¿no? Nuestros intereses. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al poner nuestros datos, y ojo, eso también es otro aspecto importante dentro de lo que viene a ser Internet, ¿ya? Nosotros cuando ponemos nuestros datos, ¿no? Con estos datos almacenados en la base de datos de Facebook, ya sectorizan a su población, a quienes les gustan los autos, los restaurantes, las comidas, los viajes, por ejemplo, ¿no? Para la señorita, no sé, a ver, ir de paseo, o por ejemplo, lo que es ropa, no sé, ¿no? Bueno, los varones también, ¿no? Zapatillas, polo, tantas cosas, ¿no? Entonces, esta sectorización tiene un costo. No sé si alguien aquí haya trabajado con esta sectorización en Facebook. Tiene un costo. Podemos sectorizar primero a nivel mundial, ¿no? Se puede hacer a nivel mundial,
¿no? Dependiendo del tipo de producto que nosotros tengamos. Puede sectorizarse, por ejemplo, de acuerdo a un estatus tal vez económico, ¿sí? Porque eso también lo tiene. Se puede sectorizar de acuerdo al nivel académico, ¿ya? Por ejemplo, estudiantes, eh, egresantes, profesionales de acuerdo a las carreras, las diferentes carreras, ¿no? Profesionales, digamos, en la carrera de administración, abogado, civil, ¿no? Entre otros. Entonces, por ejemplo, dentro de mi población yo puedo sectorizar, ¿no? A nivel mundial solamente a los que han estudiado la carrera de derecho, por ejemplo, ¿no? O puede ser derecho y administración. Incluso pueden ser edades, ¿no? Por edades, ¿no? Por ejemplo, si es no sé, si por ejemplo voy a vender zapatillas, ¿no? Entonces mi población, ¿cuál sería, no? Esas zapatillas juveniles, por ejemplo, ¿no? Mi población podría ser entre 18 años a 25, 30 años, o tal, exagerando tal vez, ¿no? 40 años, ¿no? Una persona de edad de 60 años para arriba, puede que uno que otro sí adquiera, ¿no? O tenga interés en esas zapatillas para él o para regalar, no sé, pero va a ser muy poco. ¿No? Esa población, por ejemplo, eh, ya no, ya no me genera, digamos, tanto ingreso, ¿no? O tantas probabilidades de comprar, ¿no? Pero si una población entre 18 a 30 o 40 años tal vez, sí. Entonces ya me permite sectorizar. Esta sectorización, por ejemplo, que nosotros vemos en Facebook, también no tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Entonces, esto pues no solamente es en una sola ciudad, en un solo país, es a nivel mundial. Imagínense la cantidad de personas o la población a nivel mundial. Por ejemplo, en Perú nada más somos más de 33 millones, ¿no? Y de estos 33 millones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, que solamente, por ejemplo, ¿no? 1 millón, ¿no? Utilice esta sectorización. Por día se paga 4 soles, si más no me equivoco. Entonces vean, entonces vean, imagínense en un solo día, en Perú nada más, ¿no? Que utilizamos esto, 1 millón nada más. Vean, de 33 millones, 1 millón de pobladores utilizan esta opción de sectorización. Que ojo, es bastante útil, ¿no? Y por día te cobran 4 soles, si más no me equivoco, y por una semana es 20 soles, ¿no? Por 5 días, perdón, por 5 días es 20 soles, ¿no? Más o menos es 4 soles por día. 1 millón pagas, ya tienes tus cuantos, 4 millones en Facebook. Entonces es otra manera, es otra forma de generar el ingreso a Facebook, ¿no? Aparte, bueno, bueno, señor Mark Zuckerberg ya tiene bueno, ha logrado adquirir otras plataformas también, ¿no? Pero entonces, esa es la forma de trabajo, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Ahora, como les decía, todo lo que nosotros vemos y encontramos en Internet, ¿sí? Necesita y requiere estar en un servidor, ¿sí? Incluso lo que viene a ser Google. ¿Qué viene a ser google.com? Es decir, lo voy a poner acá, ¿no? www.google.com.p para especificar. ¿Qué viene a ser? A ver, ¿qué es este sitio web? A ver, ¿qué es este sitio web? A ver,
¿Qué viene a ser? A ver. Es un sitio web. Es un sitio Web. web, ¿no es cierto? Muy bien, exacto. Es un sitio web, también es un sitio web. Ojo, también es un sitio web. ¿Sí? Entonces vean, siendo un sitio web, siendo un sitio web, este necesita estar dentro de un servidor. Ojo, necesita estar dentro de un servidor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nosotros utilizamos un sitio web para encontrar otros sitios web? Vean, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Les explico. Acá nosotros tenemos el servidor. ¿Sí? Tenemos el servidor. ¿Ya? Google, ya, pero lo voy a poner más abajo. Ya, ahora sí. Google, ¿sí? Cuenta, ¿sí? Con su propio servidor, ¿ya? Como hemos podido observar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros realizamos una búsqueda, por ejemplo, ¿cómo buscamos la página de la Universidad Andina? A ver, ¿cómo buscamos la página de la Universidad Andina? A ver, ¿cómo lo buscan ustedes? A ver, ¿qué ponen para encontrar la página de la Universidad Andina? A ver, Entramos a Google y ahí buscamos Universidad Andina. ya, ¿cómo lo escriben? ¿Cómo lo escriben? Es lo que quiero saber. ¿Cómo lo escriben? uandina.edu.p. Ya, ¿así lo escriben? ¿O me, o me están dictando la URL de la página? Entran a Google. Cuando entran a Google, ¿cómo lo buscan desde ahí? Es lo que quiero saber. Solo como universidad. Incluso UAC. Ya, muy bien. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pueden buscar UAC, buscan como Andina del Cusco, UAndina, a veces le ponen, ¿no? Universidad Andina del Cusco, todo eso, ¿no? Vean, primero, para hacer este tipo de búsquedas, ¿sí? Para hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Se utilizan las palabras claves, ¿no? En este caso, por ejemplo, UAC, ¿ya? UAC, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ponemos UAC en Google, ¿ya? En Google, bien, es más, acá le voy a poner servidor de Google, ¿ya? Le voy a poner servidor de Google. Bien, ¿qué sucede acá? Google, o la búsqueda que nosotros hacemos, se va a dirigir acá, a este servidor, ¿ya? A este servidor, ¿ya? Ahora, qué hace Google? ¿Qué hace Google? Bien, Google lo que hace es lo siguiente, vean,
voy a copiar acá. Un poco más abajo ahí. Ya. Ahí. Ah, lo corté. Ya, a ver, a ver. Ya, vean. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a tener nosotros servidores, lo voy a poner así, servidor local, es decir, del Cusco, por ejemplo, en este caso, un servidor local, ¿no? Vamos a tener servidores nacionales, ¿no? A nivel del Perú, ¿no? En este caso, ¿no? A nivel del Perú. Y vamos a tener también servidores internacionales, ¿ya? Internacionales, ¿ya? Acá faltó la A. Ya, listo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? ¿Qué es lo que hace Google? Cuando nosotros buscamos en Google, ¿ya? En Google, ¿qué sucede? Este servidor, ¿no? Este servidor de Google empieza a conectarse con todos los demás servidores. Todos los servidores locales, todos los servidores nacionales y todos los servidores internacionales, ¿no? Y empieza a formar como una telaraña, ¿no? Empieza a encaminarse por todos los servidores y empieza a recolectar toda la información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿No? Es como decir, ¿no? Google va a los servidores locales, que ojo, en Cusco también tenemos servidores, ¿no? ¿Han escuchado, por ejemplo, de estos servidores web? En realidad lo que busca son servidores web, ¿ya? Servidores web. Y entonces, ahí sería bueno agregarle, ¿no? Servidor local web, ¿no? Pero ven, los servidores web son precisamente los que nos permite almacenar las páginas, ¿no? Que nosotros visitamos a diario, es decir, los sitios web o páginas web, ¿ya? Entonces, en Cusco también, ojo, hay personas que alquilan sus servidores, ¿no? Y si yo, por ejemplo, hago una página web, un sitio web, ¿no? Un sitio web, la persona, yo tranquilamente, si yo tengo un servidor, ¿no? Yo lo alquilo y va a estar pues en mi internet, ¿no? El sitio web de mi cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empieza a conectarse por los servidores de la región, en este caso, por ejemplo, de Cusco. Y empieza, ojo, no solamente hay uno, es un ejemplo nada más. Entonces empieza a preguntar a toditos, oye, les empieza a preguntar, oye, ¿tú tienes algo de UAC? Y si le dicen que sí, guarda la información en acá, en el servidor de Google, ¿no? Recaba esta información. De toditos, todo lo que tenga que ver con UAC, UAC, ¿ya? Lo mismo va a pasar con un servidor nacional o con los servidores nacionales. Va a empezar a conectarse por todos los departamentos del Perú y va a empezar a hacer esta colecta de información. Ojo, dependiendo de las palabras claves que nosotros hayamos utilizado. Entonces empieza a buscar, ¿no? UAC e igual de manera internacional, UAC. ¿Ya? Entonces empieza a recabar toda esta información desde la parte local, nacional e internacional, ¿ya? Y toda esa información que llega a recabar el servidor de Google nos lo muestra aquí, ¿sí? Nos lo muestra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, cuando nosotros ponemos UAC, UAC, vean,
me muestra toda esta lista, ¿no? Entonces, como les indicaba, ¿no? Empieza a mostrarme todo lo relacionado a UAC, pero en este caso, si se dan cuenta, lo primero que me muestra es del nivel de la región del Cusco, en este caso de la Universidad Andina. Luego ven acá, por ejemplo, dice Universidad de Aconcagua, ¿ya? Por ejemplo, esta universidad, si más no me equivoco, es de la parte de Amazonas, si más no me equivoco, y no recuerdo bien, a ver. Mm, No, perdón, esta universidad es una universidad argentina, si no me equivoco, sí, ¿ya? Entonces vean, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, esto ya no tiene nada que ver con la Universidad Andina del Cusco, pero ¿qué pasa? Ha utilizado estas palabras claves, UAC, UAC. Lo mismo acá, Universidad Autónoma del Caribe. ¿No? En este caso, sí, esta es una universidad colombiana, Barranquilla, ¿no? Que queda en la ciudad de Barranquilla, bien, ahí está, ¿no? Colombiana, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces vean, conforme nosotros vean, vamos bajando, incluso acá hay otra, ¿no? Universidad Autónoma de Campeche, ¿no? Esta universidad es, si no me equivoco, mexicana también, ¿no? Universidad mexicana. Ujú, Universidad mexicana, ¿no? Entonces vean, solamente he puesto UAC y empieza a mostrarme de acuerdo, ¿sí? A esto, ¿no? A las búsquedas que estamos haciendo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como funciona el Google. Y ahora, me olvidaba. ¿Qué viene a ser? Ya bueno, ya me han dicho que es una página web, ¿no? Pero Google, o sea, www.google.com.p, viene a ser un sitio web de búsquedas, ¿sí? Siendo más precisos ahí, ¿ya? Viene a ser un sitio web de búsquedas. En otras palabras, viene a ser un buscador, ya viene a ser un buscador. Y aprovechando esto, lo voy a poner acá. ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, Google Chrome? A ver, ¿qué vendría a ser Google Chrome? A ver, Sería un navegador. ya, muy bien, un navegador, ¿no es cierto? ¿Y qué viene a ser un navegador? A ver, ¿qué vendría a ser un navegador? Es un software que permite acceder a Internet. Exacto, ¿no? Programa, ¿no? Programa, un software, ¿no? Como hemos visto, que nos permite efectivamente acceder, ¿no? O conectarnos al Internet, ¿no? Conectarnos al Internet. ¿Sí? Muy bien. Pues, ojo, Google Chrome es un navegador y google.com viene a ser un buscador. ¿Sí? Ojo con eso. Y ojo, yo puedo utilizar Chrome
y dentro del Chrome, dentro de este navegador de Chrome, utilizar otro tipo de buscadores. Ya, otro tipo de buscadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vean, ¿qué sucede acá? ¿Listo esto? Ya, listo. Entonces, vean, es así como funcionan estos servidores. ¿Sí? Es por eso que los servidores de Google, ¿sí? Son pues cuartos inmensos debido a la cantidad de información, ¿sí? Debido a la cantidad de información que estos manejan, ¿ya? Debido a la cantidad de información que estos manejan, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ay, ay, ya, a ver, vamos a borrar esto un momento, y esto también, ya. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, ¿no? Yo pongo, yo pongo eh, el sitio web de la universidad? Es decir, desde mi máquina, ¿no? Ya no pongo UAC, sino pongo www.uandina.edu.pe, ¿no? Ahí está. ¿Qué creen que sucede en este caso? A ver, a ver. Por ejemplo, cuando yo ingreso de manera automática al sitio web, ojo, en este caso nosotros ya no estamos utilizando, ojo, ya no estamos utilizando un servidor de búsqueda, porque, ojo, Google es un servidor de búsqueda, un sitio web de búsquedas, ¿ya? En este caso nosotros lo que estamos haciendo es ir directamente al servidor donde se encuentra este sitio web, ¿ya? Ir directamente donde se encuentra este sitio web, ¿ya? Directamente, ¿ya? Cual, vean, incluso esto tiene su estructura, como están dándose cuenta, ¿sí? Entonces, esto es algo así como, por ejemplo, ¿no? Estamos utilizando, cuando utilizamos un buscador de Google, estamos pues utilizando entre comillas, vamos a decirlo así, tal vez un tercero para que nos dé la ubicación de un sitio web, ¿no? Es como más o menos, a ver, algo parecido a cuando nosotros buscamos una dirección, ¿no? Y no nos ubicamos o no sabemos exactamente dónde queda, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿no es cierto? Preguntamos. ¿No? En un servidor de Google, el buscador de Google es como consultar, como preguntar, ¿no? Cumple esa función. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando no sabemos dónde queda un lugar, por ejemplo, un restaurante, por ejemplo? No sabemos la ubicación exacta. ¿Qué hacemos? Empezamos a preguntar. Entonces, cuando preguntamos, es como si nosotros estuviésemos utilizando el navegador, perdón, el buscador de Google, ¿no? Para llegar a ese sitio web, o en ese caso, al restaurante. Pero si nosotros ya sabemos la ubicación, ya sabemos dónde queda, en qué cuadra, qué número es, no sé, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos directo a ese lugar. Y lo mismo sucede acá. Ya sabemos cuál es la dirección o cuál es la URL del sitio web que necesitamos, ponemos la estructura y automáticamente nos lleva a esa dirección de manera automática.
Entonces, es así como funciona tanto un servidor de Google, es decir, un buscador, ¿ya? Un buscador, como los servidores de los diferentes sitios web. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Mm, Ya, esto en relación al funcionamiento de los servidores. Ahora, a esto nosotros también tenemos los servidores de base de datos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la página de la universidad y entramos, por ejemplo, al ERP, nos pide, por ejemplo, un usuario. Pero ¿qué más nos pide? Nos pide ¿qué más nos pide? Contraseña. Una contraseña, muy bien. Entonces, ¿dónde está almacenado esta información? ¿Dónde está almacenado esta información? ¿Qué es lo que sucede acá? Bien, voy a cerrar esto un momento. Ya. Bien, acá nosotros vamos a tener nuestro servidor web, ¿sí? Nuestro servidor web. Pero también vamos a tener un servidor, ¿sí? De base de datos, ¿sí? Un servidor de base de datos, ¿ya? Un servidor de base de datos. Ahí hemos visto ahí un poco de lo que son los servidores base de datos. Acá es donde se va a almacenar toda esa información, es decir, por ejemplo, los usuarios, las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, las notas, por ejemplo, ¿no? Vuestras notas de la universidad, por ejemplo, también se va a almacenar, ¿sí? También se va a almacenar en este servidor de base de datos, ¿sí? En este servidor de base de datos. Lo que sucede, acá lo que hacemos es enlazar el servidor web con el servidor de base de datos para que utilizando, ojo, este servidor web nosotros podamos, ¿sí? Recuperar todo ese tipo de información. Lo que les decía, ¿no? Nombres, usuarios, notas, todo eso. Todo eso lo recuperamos desde el servidor. Entonces, el servidor web se conecta al servidor de base de datos, ¿no? Una vez que se enlaza, este servidor web pide la información, le dicen, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo tal información, búscalo y envíame. Entonces el servidor de base de datos busca la información y se lo envía. ¿Sí? Se lo envía. ¿Sí? Entonces ambos trabajan de manera simultánea. Es más, también tenemos, por ejemplo, los servidores, ¿sí? Los servidores de correos electrónicos. Ya los servidores de correos electrónicos. Entonces, estos servidores de correos electrónicos, ojo, no es lo mismo que utilizar un servidor web. Ojo, no es lo mismo. Los correos electrónicos tienen otra característica, ¿sí? Tienen otra característica. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en un correo electrónico? A ver, ¿qué es lo que encontramos en en un correo electrónico? A ver, Mensajes. ya, los mensajes, ¿no? Los correos electrónicos, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura, por ejemplo, no lo va a tener pues el servidor web. Ojo, el servidor web no me va a permitir almacenar este tipo de información.
Ya no me va a permitir almacenar este tipo de información. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces su estructura es pues totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, cada aspecto que nosotros encontramos en la Internet tiene una estructura. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Bien. Ahora, ya para finalizar esta parte. No cerré, no, felizmente. Ya. Para finalizar esta parte. Acá nosotros tenemos una estructura en lo que vienen a ser, o en lo que viene a ser el acceso a los sitios web. ¿Sí? Ahí, ya. Vean. Listo. A ver, ¿cómo se llama todo esto? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo o con qué nombre conocen todo esto? Poner así un momento, por favor. A ver, a ver. Ya. Oh, ya. Listo. ¿Qué nombre tiene todo esto? A ver. ¿Cuál es el nombre? A ver. Tiene un nombre. Sitio. A ver. A ver. Sitio web. No. Un Link. No. URL. ¿Cómo? U. URL. URL. Exacto. Es una URL. Ya viene a ser una URL. Ese es el nombre correcto, ¿sí? De estos de estas de todo esto, ¿ya? Sí, viene a ser un localizador de recursos uniformes, ¿ya? Un localizador de recursos uniformes, ¿ya? Entonces, esta URL, ojo, tiene su estructura, ¿ya? Tiene su estructura, ¿sí? Primero tenemos el HTTPS, ¿no? Que son los protocolos de hipertexto, ¿ya? Vienen a ser los protocolos de hipertexto, ¿ya? Ahora, luego tenemos, a ver, cambiar de color acá, a ver. Luego tenemos el www. ¿Qué viene a ser el www? A ver, ¿qué vendría a ser el www? A ver, el World Wide Web, ¿ya? Este www es el que nos va a permitir acceder, ¿ya? Nos va a permitir acceder, ¿sí? Al Internet, ¿no? Es como la llavecita de acceso a Internet. Ya es como una llavecita de acceso a Internet, ¿ya? Luego tenemos tenemos el punto,
y tenemos el nombre de Ugandina, ¿sí? Ugandina. Entonces, este Ugandina, ¿qué implica? A ver, ¿qué nos permite el Ugandina? A ver. ¿Qué nos permite Ugandina? Dirigirnos a la página. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es Ugandina? ¿Qué vendría a ser? A ver. Es el nombre, ojo, es el nombre de dominio. Ya, ojo, nombre de dominio. ¿Ya? Nombre de dominio. ¿Sí? Que precisamente es para que podamos reconocer al sitio web al cual nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Ya? Al sitio web donde nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Y qué vendría a ser .edu.p? Extensión de dominio. Ya, dominio o también conocido como tipo de dominio. ¿Ya? Tipo de dominio. ¿Ya? Tipo de dominio. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la estructura, ¿sí? Viene a ser la estructura, ¿sí? De nuestra URL. ¿Ya? De nuestra URL. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vienen a hacer, por ejemplo, los enlaces, los links, como lo han mencionado, ojo, ¿qué vienen a hacer estos enlaces o estos links? Vean, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner aquí UAC, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se hace? A esta palabrita, ¿no? UAC, ¿no? Esta palabrita UAC, lo que hacemos es enlazarlo, ¿ya? Enlazarlo, ¿ya? Enlazarlo con la URL, ¿ya? Con la URL, ¿sí? Lo enlazamos con la URL. Por eso que cuando nosotros le damos clic, por ejemplo, a estas palabritas, ¿no? Estas palabras, lo que hacemos ahí es establecer un enlace y que nos redireccione al sitio web, ¿ya? Al sitio web. Eso viene a ser los enlaces, ¿ya? Los enlaces o los links que se conocen, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí. Ya. Acá. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poco de la configuración de nuestros navegadores. Ojo, dentro de lo que vienen a ser el uso de los navegadores, ojo, tenemos una gran variedad, ¿ya? Tenemos una gran variedad de navegadores, no solamente es Chrome. Tenemos el Edge, tenemos el Internet Explorer, el Firefox, el Opera, entre otros. Cada navegador tiene sus características, ¿sí? Cada navegador tiene sus características. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser Chrome, ¿no? Ojo, vamos a entrar precisamente solamente a ver el Chrome. Nosotros aquí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? La opción de trabajar, ¿sí? De trabajar con múltiples ventanas. A ver. Ahí está.
¿no? Un trabajo de múltiples ventanas, ¿sí? Es decir, diferentes cuentas, ¿ya? Diferentes cuentas. Cada uno viene a ser una cuenta totalmente diferente, ¿ya? Una cuenta totalmente diferente, ¿sí? Entonces, es una de las características, en este caso, de Chrome, ¿ya? De Chrome. Ahora, ¿qué otras características más nos permite? Está enlazado a lo que vienen a ser estas aplicaciones, como por ejemplo el calendario, el Drive, que lo hemos visto o que lo estamos viendo, entre muchas otras aplicaciones que nosotros podemos adquirir desde el Workspace del Marketplace, ¿no? Workspace Marketplace de Google, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una gran variedad de eh, aplicaciones, ¿no? Dentro del Chrome, ¿ya? Ahora, muy aparte de eso, nos permite establecer lo que es la sincronización de estos datos, ¿sí? Es decir, toda la información que nosotros tengamos con esta cuenta, ¿ya? Con esta cuenta, ¿sí? Va a poder ser recuperado, ¿sí? Lo vamos a poder recuperar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo, ya, por ejemplo, a ver, veamos. Acá, por ejemplo, tenemos una opción de personalizar y controlar Chrome. Ven acá, ahí está. Personalizar y controlar Chrome. Aquí nosotros vamos a encontrar todas estas configuraciones. Bueno, acá también tenemos, bueno, propiamente con la palabra configuración que dice, ¿no? En el cual a nosotros nos va a permitir, ¿sí? Sincronizar nuestra información. Ojo, va a permitir sincronizar nuestra información, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya el día lunes, ¿ya? De manera más detallada. Entonces nos permite, la sincronización, ojo, nos permite recuperar, ¿ya? Nos permite recuperar nuestra información, ¿ya? Ahora, para acabar esta parte, acá nosotros vamos a encontrar lo que es, por ejemplo, la barra de dirección, ¿sí? La barra de dirección. Tenemos también lo que son, ¿cómo se llama esta área? ¿Cómo se llama esta área? A ver, ¿se visualiza? Sí, se visualiza. A ver, ¿cómo se llama esa área? A ver, ¿cómo se llama, chicos? Ahí es el nombre. Se llama barra, los marcadores. Ahí vamos a encontrar los marcadores. ¿Para qué nos sirven los marcadores? A ver, Accesos directos. ya. ¿No? Parece como accesos páginas directos. frecuentes. Páginas Páginas. frecuentes. Ya, a ver. En realidad estos marcadores, uno nos permite, como ya nos he mencionado, ¿no? Guardar información. Ya nos permite guardar información. Oh, no, perdón, no información. Nos permite guardar sitios web. Ya nos permite guardar los sitios web en los cuales uno pueden ser pues sitios web frecuentes, ¿no? Para no estar buscándolos a cada rato, o sitios web que consideremos importantes, ¿no? Que no necesariamente pues vamos a entrar frecuentemente, ¿no? Pero sí que los consideremos importantes y que los vayamos a requerir de tiempo en tiempo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces sí, efectivamente nos permite almacenar
los sitios web. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, bueno, lo que es el uso del correo electrónico, tenemos la búsqueda de las imágenes, ¿no? Tenemos este icono de acá. ¿Qué me permite este icono? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿qué es ese icono? A ver, son las... Extensiones de Google. Exacto, no son las extensiones de Google, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, vamos a poder encontrar algunas aplicaciones que, ojo, estas aplicaciones cumplen funciones básicas en realidad, ¿no? Cumplen funciones básicas, ¿no? Pero que, ojo, son también de gran ayuda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo buscarlos, qué tipo de extensiones vamos a poder encontrar, ¿no? ¿Qué tipo de extensiones vamos a poder encontrar y para qué, ¿no? Ahí tenemos lo que es mostrar panel lateral, esto es para visualizar las páginas que hemos añadido, ¿no? También lo podemos utilizar, como pueden ver, como accesos directos, ¿no? O en este caso, pues, un almacenamiento, perdón, como, se me fue el nombre, como marcadores, ¿ya? Como los marcadores, ¿ya? Bien. Para finalizar esta parte tenemos esta opción de personalizar. ¿A qué se refiere esta opción de personalizar? Bien, le voy a dar clic ahí y vean, esta opción de personalizar me permite cambiar el tema de fondo, ¿no? Le doy clic y me permite establecer un color totalmente diferente. Ahora, a esto nosotros tenemos la opción de personalizar, ojo, de personalizar, ¿no? Con una imagen de nosotros, ¿no? A ver, acá, bueno, esta opción me permite crear los colores, ¿no? Ahí está, podemos crear los colores, pero, a ver, sitio, ya, acá está, personalizar, no, es esta misma, a ver, ¿qué pasa acá? No me muestra. No, desde acá no me está mostrando. A ver. Sí, no me permite desde esta opción, pero sí podemos, ojo, sí podemos personalizar, ¿sí? Personalizar este fondo tanto con imágenes como una imagen personalizada, ¿no? Es decir, de nosotros, ¿no? Nuestra foto, y deseen también la foto de vuestra cruz, los chicos, ya saben, pueden hacer eso, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, podemos también personalizar nuestros navegadores, ¿ya? Listo, chicos, nos vamos a quedar aquí. Por favor,